aunque no se conoce exactamente el número de bajas en las filas rusas, el propio Kremlin habla de pérdidas significativas. Desde el 25 de marzo se dejaron de reportar oficialmente los soldados muertos y heridos. En esa fecha habían muerto en la invasión a Ucrania 1.351 soldados rusos, según los datos del Kremlin. Después de esa fecha, las autoridades dejaron de dar cifras, aunque el ejército ucraniano estima que Rusia ha perdido cerca de 20.000 hombres en los primeros 2 meses de la guerra. Wow. Hey, ¿qué onda, bros and sisters? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Esto está pasando en directo, te lo recuerdo rápidamente. Todos mis links de todas mis redes sociales, incluidas las de Twitch, donde estoy haciendo este en vivo, están en la descripción por si te gusta ir a seguirme y no perderte esto en vivo. Y en Twitter aviso justamente cuando voy a hacer en vivo, entonces sígueme allá para que no te pierdas cuando hago mis directos. Vamos a reaccionar o vamos a ver cuáles son los 3 errores de cálculo de Putin que están alargando la guerra en Ucrania. Hay muchos indicios de que la guerra en Ucrania va para largo, pero muchos piensan que este no era el plan de Vladimir Putin. En este video te explicamos 3 errores de cálculo que analistas y expertos le adjudican al presidente ruso y que están alargando la guerra. A ver, ¿cuáles son? La invasión rusa a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 por varios puntos del país. En pocas horas, las tropas rusas se habían posicionado alrededor de la capital, Kiev. Y muchos comenzaron a vaticinar que la capital sería tomada por los rusos en cuestión de días. Sí. Pero no sucedió. Lejos de los cálculos del Kremlin, la defensa ucraniana ha sido firme. De hecho, la resistencia en Kiev fue tal que menos de 2 meses después de que comenzara la guerra, Rusia inició una sangrienta retirada de los alrededores de la capital. Según el análisis del profesor Boris Kormich, jefe del Departamento de Leyes de la Universidad de Odessa en Ucrania, es probable que la guerra se haya iniciado sobre la base de evaluaciones incorrectas que vienen del estrecho círculo de subordinados que rodea a Putin. Entre ellas, asegura el profesor, existía la hipótesis de que las fuerzas armadas ucranianas serían reacias a enfrentarse al ejército ruso. Esta suposición se basaba principalmente en la experiencia de la anexión de Crimea en 2014, cuando las tropas rusas avanzaron hacia el territorio sin encontrar gran resistencia por parte del ejército ucraniano. Pero el ejército ucraniano es ahora muy superior al del 2014 en cuanto a número de efectivos, entrenamiento y armamento. Además, la resistencia que han encontrado las fuerzas rusas en Ucrania no solo ha sido militar, sino también de la población civil. Miles de voluntarios se sumaron al ejército y acudieron al llamado del presidente Volodymyr Zelensky para defender su territorio. Así se ha visto cómo hombres y mujeres han sido armados por las autoridades ucranianas para resistir la invasión. Y esto no era lo que esperaba Putin de la población civil ucraniana. Claro. Y eso todavía lo deja quedar peor frente a la prensa occidental, lo que les da más herramientas a la prensa occidental para fomentar esa rusofobia, ¿no? De la que hemos hablado. O bueno, de la que se ha hablado. Entonces, güey, el hecho que haya resistencia civil empeora las cosas. Y de por sí ya es algo con el que muchos países van a querer joder tu imagen internacional. Ahora, sabiendo que parte de la resistencia militar que te encuentras es civil. Académico británico y experto en política, economía y seguridad ucraniana, Taras Kusio. Kusio sostiene que, por el contrario, Putin pensó que los ucranianos le darían la bienvenida. Pero no fue así, a pesar de que Putin dijo que sus tropas llegaban para desnazificar Ucrania y liberar a los ucranianos de la influencia de Occidente. Recordemos que el acercamiento de Ucrania a Occidente desde que se independizó de la Unión Soviética tras el colapso del bloque comunista en 1991 está en el origen de su conflicto con Rusia. El otro error de cálculo que le adjudican a Putin en esta guerra tiene que ver precisamente con la reacción que ha tenido Occidente, que ha tenido una respuesta conjunta ante la invasión rusa de Ucrania. Según señalan los expertos, Putin creía que Occidente estaba estancado y dividido y calculó mal su respuesta. El académico Tusio dice que en el Kremlin esperaban unas sanciones similares a las que hubo en 2014, pero esta vez las medidas fueron más contundentes y están enfocadas a golpear la moneda, las finanzas y sectores económicos clave como el energético, aunque este último también ha sido un dolor de cabeza principalmente para Europa por la gran dependencia energética que tienen muchos países de la Unión Europea de la energía rusa. Pero en todo caso, la Unión Europea y Estados Unidos se alinearon para adoptar sanciones económicas sin precedentes contra el Kremlin. Además, hasta abril, más de 30 países han proporcionado ayuda militar a Ucrania, incluidos 1.000 millones de euros de la Unión Europea y 1.700 millones de dólares de Estados Unidos.
Unidos. Una ayuda que incluye armas, municiones y equipo defensivo como sistemas de misiles antiataque y antiaéreos. Aunque hay que decir que la OTAN ha insistido en que no pasará del apoyo militar a Kiev y que no se involucrará directamente en el conflicto porque Ucrania no es uno de sus miembros. Algo que ha sido criticado por parte de Ucrania, que dice que esta ayuda no ha sido suficiente para combatir a Rusia. Aunque otro error de cálculo en esta guerra tiene que ver precisamente con el estado del ejército ruso, pues hay expertos que piensan que las tropas rusas no estaban en su mejor forma para esta guerra, y según analistas como el profesor Kormich, se sobreestimaron las condiciones de la fuerza militar rusa. En el terreno se ha visto cómo lo que comenzó como una campaña en varios puntos de Ucrania y que mostraba un avance rápido de tropas rusas por el país, ahora es una ofensiva focalizada en el este tras varias derrotas del ejército ruso. Y aunque no se conoce exactamente el número de bajas en las filas rusas, el propio Kremlin habla de pérdidas significativas. Desde el 25 de marzo se dejaron de reportar oficialmente los soldados muertos y heridos. En esa fecha habían muerto en la invasión a Ucrania 1.351 soldados rusos, según los datos del Kremlin. Después de esa fecha, las autoridades dejaron de dar cifras, aunque el ejército ucraniano estima que Rusia ha perdido cerca de 20.000 hombres en los primeros 2 meses de la guerra. Wow. Lo otro que parece difícil es el reemplazo de estas pérdidas, según concluye un reporte del Instituto para el Estudio de la Guerra sobre el estado del ejército ruso publicado en marzo de 2022. En este informe se explica que aunque Rusia puede movilizar más efectivos de reserva, una gran parte de ellos carece del entrenamiento militar adecuado para enfrentar un conflicto como el de Ucrania. Es así como estos errores de cálculo podrían estar haciendo esta guerra más larga de lo que pensaba el Kremlin. Bueno, y como siempre, la peor parte se la lleva la población civil. En un informe de la ONU se reporta que en solo 2 meses más de 5 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y su vida en Ucrania por esta guerra. ¿Qué te pareció este video que acabas de ver? Déjalo escrito aquí en los comentarios. Si te parece... Pues está bueno. Bueno, a ver, te voy a dejar en un... Ok, creo que ahí es un mejor cuadro para ti. Espera. Ok, ese es un mejor cuadro para ella, creo. Bueno, esos errores de cálculo son sumamente interesantes, güey, importantes, aunque no estoy seguro. O sea, no estoy al 100 como... ¿Cómo decirlo, güey? No estoy al 100, o sea, no le creo al 100 todo lo que dice. Digo, todas estas opiniones y estos análisis son por parte, o bueno, digamos, la principal persona que soporta esos análisis son de parte de Ucrania, ¿no? De un profesor ucraniano, güey. Y no sé, güey, no creo que... O sea, genuinamente, güey, no creo que pocos elementos militares ucranianos que son apoyados por elementos civiles, no creo ni de... O sea, no creo, güey, que estén siendo lo suficientemente buenos para repeler al 100% de elementos que son militares por parte de Rusia, güey. O sea, Rusia no trae civiles, güey. O sea, y me estás diciendo que menos ucranianos, además apoyados por civiles, le están haciendo frente a Rusia. Se me hace extremadamente sospechoso y raro. Lo que sí puedo decir es que a veces o sea, cuando los que están luchando en uno de estos conflictos, peleando en uno de estos conflictos, cuando un bando quiere defenderse, o bueno, quiere atacar, o sea, cuando genuinamente están luchando por una causa que de verdad ellos quieren, son más propensos a ganar a otros que los manden, pero que realmente no quieran. O sea, por eso países se han defendido bastante bien frente a a ejércitos más grandes o más fuertes, ¿no? A lo largo de la historia. Pero bueno, esta fue la reacción del video. La verdad es que muy interesante, digo, da datos concisos, sí. Le creo, o sea, me creo al 100 este pedo, no. Pero algo de verdad tiene, porque es cierto que Rusia se ha visto un poco tardado para ver si digamos, para concretar la guerra. O sea, sí hemos visto problemas para concretar todo el tema.
Y la parte de las sanciones, a mí se me hace, pues sí, son sanciones que no se habían visto antes, pero al mismo tiempo, ¿por qué no se han visto antes? Porque claramente es de suma importancia para el bloque occidental, si lo vemos de esta forma, Europa, Estados Unidos. Es sumamente importante que tengan a Ucrania de su lado. Es sumamente importante. Por eso no se han visto sanciones así, güey. Porque, ¿saben, güey? O sea, realmente necesitan a Ucrania para poder joderse a Rusia, güey. Y el punto también, aquí creo que el punto más débil que tiene Rusia frente a todo este tema es que si le vuelven a afectar este tipo de sanciones económicas, si vuelven a afectarlo tanto como en el pasado les pasó, como fue en el pasado, uff, puede ser que veamos a una Rusia que salga mal de este conflicto. Entonces todo va a depender de cómo se organicen y de cómo manejen todos estos temas internos en cuestión de economía, etcétera, etcétera, que son el tipo de sanciones que les está poniendo el bloque occidental, pues claramente tienen una injerencia directa en su economía, güey, y eso es durísimo y dificilísimo, güey. Pero bueno, este fue el video, espero que les haya gustado. Recuerda que todo esto está pasando en directo, así que los links están en la descripción. Y dale like si te gustó el video y suscríbete para ver más videos como este. Adiós, nos vemos en otro video. Adiós. Ay, se bugueó mi mouse. Adiós.